Ha llegado la hora de corregir esta actividad. Vamos a ver. Pon tilde a las palabras que la necesiten y justifica el por qué. Corazón, médico, Chávez, Chávez, edición, nivel, después, cómetelo, trabajáis, coméis, vivís, gobernador, aéreo, café, país, amor, reloj, lluvia, camión, camiones. Entonces, empezamos con corazón. Corazón tenemos que es una palabra aguda terminada en NS vocal, concretamente en N. Entonces, lleva tilde. La siguiente palabra es médico. Médico es una palabra esdrújula, por tanto, las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Bastante fácil. La siguiente es Chávez. Esto, como ya habrá supuesto, Chávez y Chávez tenían cierto truco, ¿no? Concretamente, lo que habíamos estado explicando en la teoría del lápiz, del cáliz, etc., ¿no? Entonces, en Chávez y Chávez, realmente, bueno, son apellidos que son totalmente válidos los dos. Chávez es más frecuente en España, Chávez con S es más frecuente en Hispanoamérica, pero también se da en España, ¿no? Entonces, si vemos, la sílaba tónica es la misma, es la primera, cha, ¿no? Lo que cambia es realmente la grafía, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hemos dicho que tanto Chávez como Chávez son palabras llanas. E independientemente de que Chávez escrito con Z se pronuncie con Z o con S, si eres seseante, lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es la grafía, es la letra con la que está escrito, con Z o con S. Entonces, Chávez, tenemos una palabra llana que no termina en N, S o vocal, por tanto lleva tilde, mientras que en Chávez tenemos una palabra llana que sí termina en vocal N o S, concretamente en S. Entonces, no lleva tilde. Este era el truco que había en estas dos palabras. Mucho cuidado con eso. La siguiente es edición. Tenemos una palabra aguda terminada en N, por tanto, lleva tilde. En cualquier caso, siempre las palabras que terminan con el sufijo ción o el sufijo ión siempre llevan tilde porque siempre son agudas terminadas en N. La siguiente palabra es nivel. Tenemos una palabra aguda que no termina en N, S o vocal, por tanto no lleva tilde. La siguiente es después. Tenemos una palabra aguda y termina en S, N o vocal, concretamente en S. Entonces, como vemos, lleva tilde. La siguiente es cómetelo. Este es uno de los casos que habíamos estado viendo de formas verbales, imperativos, gerundios e infinitivos con pronombres enclíticos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si fuera solo el imperativo come, eso sería una llana terminada en vocal, entonces no llevaría tilde. Pero cuando le hemos añadido los pronombres te, lo, entonces forma una sola palabra, cómetelo, y entonces la sílaba tónica continúa siendo la misma. La sílaba tónica siempre está en el verbo, nunca en los pronombres porque son átonos. Pero ahora la sílaba tónica es la cuarta, empezando desde el final, es decir, la trasantepenúltima. Entonces es sobresdrújula y las sobresdrújulas, también las esdrújulas, siempre llevan tilde. Entonces le ponemos la tilde a cómetelo. La siguiente es trabajáis. Aquí lo primero que teníamos que hacer era identificar bien este diptongo, ais. Es una vocal abierta seguida de una vocal cerrada, entonces es diptongo. Y ahora, si es diptongo, eso significa que la silabación de la palabra es tra, ba y la última sílaba es jais. Todo eso, ¿no? Entonces, si la sílaba tónica es la última, y en este caso jais, es la sílaba tónica, entonces tenemos una palabra aguda terminada en N, S o vocal, concretamente en S, y por tanto se pone la tilde. ¿Y dónde se pone la tilde? Habíamos dicho en la vocal abierta, en la A. De hecho, si la pusiéramos en la I, tendríamos un hiato, trabajáis, ¿no? Tal y como vimos en la parte de los hiatos. La siguiente es coméis, es básicamente lo mismo que en la palabra anterior. Tenemos que identificar el diptongo ei, entonces tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada, eso es diptongo, y luego la división silábica es coméis. Meis es la última sílaba que es tónica, entonces la palabra es aguda y una palabra aguda terminada en S, N o vocal siempre va a llevar tilde. Entonces, coméis. Es el mismo caso que trabajáis. La siguiente es vivís.
Esta es más fácil. Aquí simplemente tenemos una palabra aguda terminada en S, entonces lleva tilde, simplemente. La siguiente es gobernador. La sílaba tónica es la última, gobernador. Entonces es una palabra aguda, pero como no termina en vocal N o S, no lleva tilde. La siguiente es aéreo. Aquí lo que tenemos que hacer es identificar los hiatos o diptongos, en este caso hiatos, ¿no? Porque tenemos AE, dos vocales en contacto, pero estas dos vocales en contacto son abiertas, entonces eso es un hiato. En este caso, identificar ese hiato no es relevante. El que es relevante es identificar el último, EO. Entonces, si EO es un hiato, eso quiere decir que la división silábica es A, E, R, O. Entonces, empezamos a contar desde el final de la palabra hasta la sílaba tónica, que es la E. Entonces, O, Re, E. Entonces, la sílaba tónica es la tercera, la antepenúltima, por tanto es esdrújula y por tanto se acentúa ortográficamente, se tilda porque todas las esdrújulas llevan tilde. Aquí el problema principal, como ya habíamos advertido en la clase anterior, es que la mayoría de los hispanohablantes, la mayoría de los nativos, yo incluido, no pronunciamos aereo, sino aereo, y pronunciamos reo como si fuera un diptongo. Pero la teoría dice que EO es un hiato, por tanto son sílabas separadas, por tanto E es la tercera sílaba empezando desde el final, por tanto la palabra es esdrújula y por tanto lleva tilde. La siguiente es café. Esta es bastante fácil. Simplemente tenemos una palabra aguda terminada en vocal, pues ya está, es así de simple. La siguiente, país. Este es el caso contrario al de trabajáis. En principio, hay debería ser diptongo, porque tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada. Pero esto se pronuncia país, claramente en dos sílabas separadas. Entonces tenemos un hiato y en este caso tenemos que poner la tilde en la vocal cerrada para marcar ese hiato, es decir, para marcar que estas dos vocales en contacto están en sílabas distintas. Fijémonos en que si no hubiera la tilde en I, sería simplemente un diptongo y se pronunciaría pais en una sola sílaba. Pero no, yo no pronuncio pais, pronuncio país. Por tanto, tenemos que marcar ese hiato con el acento en la vocal cerrada. Igual que, por ejemplo, en baúl. La siguiente es amor. Aquí simplemente tenemos una palabra aguda que no termina en N, S o vocal, por tanto, no se le pone tilde. La siguiente es reloj. Nuevamente, tenemos una palabra aguda que no termina en vocal N o S, por tanto, tampoco se le pone tilde. Es así de simple. La siguiente, lluvia. Aquí mucho cuidado a los hablantes de, por ejemplo, portugués, porque aquí cambia respecto a la ortografía del portugués. En portugués pues tendría tilde en la U, en español no. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la secuencia IA es un diptongo, entonces tenemos dos sílabas, solo tenemos dos sílabas. Entonces, lluvia. Entonces, la sílaba tónica es la primera, yu, y tenemos una palabra llana terminada en vocal, pues no se acentúa. Y ya para ir terminando, tenemos camión, una palabra aguda terminada en N, S o vocal, concretamente en N, entonces se acentúa. Y ahora, cuidado, porque aunque el singular sí se acentúa, porque simplemente sigue las reglas básicas de acentuación, ¿no? Una aguda terminada en N, S o vocal, pero luego tenemos que ver si el plural se acentúa o no. Entonces, mucho cuidado. El singular se acentúa porque, bueno, se acentúa según las reglas básicas de acentuación. El plural no se acentúa, pues también por causa de las reglas básicas de acentuación. En este caso, la sílaba tónica sigue siendo la misma, camiones. Pero ahora esa sílaba no es la última, sino que es la penúltima. Entonces, es una palabra llana terminada en N, S o vocal, entonces no lleva tilde. Hay mucho cuidado, que esto también es un error bastante frecuente.